What up, mi gente? Slim Living en la casa, una vez más en otro video reacción. Y saben que hace algún tiempo conversaba con un amigo y estuvimos hablando sobre cuando uno era bien niño, que bueno, solamente habían dos canales de televisión en Cuba y que muchas veces esperábamos los muñequitos o esperábamos la película del sábado, qué sé yo. Y había discurso, como decíamos en Cuba, había discurso del FIFO. Cuando había discurso del FIFO, eso era para rato. Y entonces decíamos, bueno, en aquel tiempo éramos niños y no sabíamos nada de lo que decían, ¿no? Bueno, y decíamos, ¿qué tal se sentirá verlo ahora que uno ya tiene cierto grado de adultez? Y entonces dije, déjame buscar algo del FIFO, del el destructor en jefe. A ver qué tal. Busqué, no sé, no indagué mucho realmente. No es algo que me pida el cuerpo, pero digo, déjame ver qué tal lucía este hombre hace unos años. Me encontré esta Comandante Castro, entrevista. dentro de unos días Esto será es llevada nuevamente Venezuela. a Ginebra a votación la acusación sobre violaciones a los derechos humanos en Cuba hecha por varios centenares de cubanos. El año pasado Cuba tuvo la votación a su favor por un margen bastante breve. Este año va a votación nuevamente. Quisiera saber qué puede decirme usted de esto, qué piensa, qué solución va a tener. Y en cuanto a los derechos humanos, quisiera que me diga también por qué todavía hay presos políticos en Cuba. ¿Y qué puede decirme de los presos plantados que están todavía ahí? ¿Y por qué cuando han viajado periodistas a Cuba, usted no ha permitido que visiten la cárcel del Manto Negro? Estas son de las entrevistas que no salían por televisión. Eso, uno que, bueno, por cosa del destino terminamos acá en tierra de donde hay más libertad. Y bueno, tenemos acceso, pero eso en Cuba, eso era impensable verlo. Y también quisiera que me responda hasta cuándo Cuba va a seguir dando asesoría militar a Nicaragua. ¿Ya terminaste? Sí. ¿Una pregunta? Vamos, quédate. El primero fue larga. La puedo ir repitiendo. Tú la tienes apuntada, ¿no? Yo he visto conferencias de prensa de muchos presidentes y no es por nada, pero le hacen unas dos o tres preguntas y los tipos hacen pam, 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 pam. Y ya, este hombre como lo pintaban que era el superhéroe de las clarias, el más grande para muchas superclarias. Este es el hombre más grande del siglo XXI, una animalada es. Y bueno, el hombre no pudo coger las preguntas, que para mí son bastante claras y precisas. No, lo que tengo son otros apuntes. ¿Qué es lo que tienes? La primera es sobre Ginebra. Sobre Ginebra, correcto. Yo debo informarte. Debo informarte. Bueno, en primero yo no sé si tú ignoras o tú conoces que todo este movimiento fue organizado por Estados Unidos. ¿Tú lo sabes o no lo sabes? No fue fueron las acusaciones de Estados Unidos, fue algo en la cual fue una cosa que se convirtió en obsesión del presidente Reagan, Pero en realidad. la presentación de las acusaciones han sido hechas en base a cientos de acusaciones hechas por los mismos exiliados cubanos. El hombre como que trata de irse de que para los Estados Unidos y la periodista lo ala. Lo ala no, yo no estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de la gente de adentro. El pueblo cubano. No diciendo, no te vas a escapar. En base a las experiencias que ellos han tenido en las cárceles. Si quieres puedes decir miles, pero yo te puedo hacer una pregunta. ¿Se ha comprobado una sola de ellas? Una sola de esas acusaciones se ha comprobado. Pregúntale a un ciudadano cubano, entre millones de habitantes, y pregúntele si allí se tortura. ¿Qué pasa? Que en aquel tiempo no existían las redes sociales. Claro, tengo que buscar el año de la entrevista. Fue mm, más o menos principio de la revolución. Bueno, no tanto al principio, ya existía la televisión a color, pero no existían redes sociales. Y entonces, ustedes se imaginan que esa pregunta se la hubiesen hecho hoy, cuando hay tantos y tantos casos, ejemplos, incluso
en vivo, o sea, las víctimas del castrismo, víctimas del comunismo, de la represión comunista, grabando en vivo detenciones arbitrarias, actos de repudio, policía entrando invadiendo la propiedad privada, la casa de las víctimas. Claro, en aquel tiempo no existían las redes sociales. Pero además, dice él, pregúntale a cualquier cubano, pero si es que el cubano está amordazado. Es como que el cubano está así. Pregúntale a cualquier cubano, el cubano. No puedo hablar. O sea, es que eso lo diría cualquier dictador. Pregúntale. Sale y pregunta al barrio, a mi pueblo, pregúntale por mí. Claro, no, nadie va a salir en tu contra. Eso es lo más lógico. Si conocen un solo caso de tortura, uno solo, no digo 100, ni 50, ni 20, ni 10, ni 5, uno solo. ¿Qué punto y aparte los hubo, perdón. Casos hay de atroces de violación de derechos humanos. Oscar Elías Vicé, durante toda esa temporada o hechos de la Primavera Negra, ¿cuántas personas fueron víctimas intelectuales? Fueron víctimas de la represión comunista. O sea que sí los hay. Lo que se busque aquí. Y el pueblo de Cuba sabe eso, y los amigos de Cuba saben eso. Y tenemos muchos amigos muy honorables en el mundo. Y no serían amigos nuestros si eso fuera verdad, si esas calumnias fueran verdad. ¿Quiénes son los que nos calumnian? ¿Quiénes los que combaten el apartheid? Los que combaten el hambre, la pobreza en el mundo, la injusticia en el mundo. Los que combaten el colonialismo. No son los enemigos de los pueblos los que nos combaten. Y no nos perdonan nuestra actitud digna de lucha, de rebeldía frente al imperio. Son ellos. Creo que es un insulto a los muchos excelentes amigos que tenemos en el mundo. La mera idea de que nosotros fuéramos unos torturadores. Se puede insultar así a nuestro pueblo, que es un pueblo con una cultura y una conciencia revolucionaria, educado por la revolución. Porque fue la revolución. Pero ya, Fidel, cálmate. La culpa te delata, el sentimiento de culpa lo delata. Es como que alguien que se siente culpable y sabe que es culpable y le preguntan, ¿tú robaste esto? No, yo no he robado. Puedes preguntar a mis amigos. Yo aquel día estaba por la mañana, Ya cálmate, simplemente decir sí o no. Es una pregunta precisa. Violación de derechos humanos, torturas, sí o no. El hombre se ha tomado, yo creo que casi 3 minutos en redundar en lo mismo. Puedes preguntarle a cualquiera de nuestras amistades, es una falta de respeto. Estás exagerando. Y eso es un impulso psicológico que tenemos los seres humanos, que cuando nos sentimos culpables, tenemos que tratar de avasallar la pregunta para que quede claro, o sea, para tratar de probar nuestro punto, tratar de probar nuestra verdad, que no es verdad, es mentira. Entonces simplemente, ¿se tortura o no se tortura? No. Puedes preguntarle a nuestro amigo, fue una falta de respeto. Ahí están los medios, ahí no sé qué mató. La culpa se te nota en la mirada. Misma la que inculcó el principio de que se hay que respetar la integridad física de las personas. Entonces esa es la conducta de nuestro pueblo, es un insulto a nuestro pueblo, y además es un insulto a la opinión pública mundial, porque mentirle a la opinión pública mundial es una ofensa. Si yo te digo mentira, a ti te estoy insultando. Y se exalta, eso es lenguaje corporal, eso es psicología corporal, está ocultando la culpa, está ocultando la pena. Si yo le digo mentira a ustedes, aquí los estoy insultando y le estoy faltando el respeto. Hay violaciones de derechos humanos, hay torturas, sí, no, ¿por qué? Ya, pim, pam, ya. Pero bueno, ahora se aplaude, no sé, dijo alguna genialidad que yo no me la perdí. Me pregunto, perdonen compañeros, ¿por qué se quiere engañar a millones de personas, a cientos de millones,
a miles de millones de personas. ¿Por qué se quiere engañar a todo el mundo? El cinismo. Fidel lamentando que por qué se manipula, por qué se quiere engañar. En un país donde solamente existían dos canales, y por supuesto gubernamentales, y nada más, solamente dos canales. Bueno, ahora existen creo que seis y es exactamente lo mismo. Son canales gubernamentales donde todas las noticias, todos los audiovisuales son estrictamente regulados por, bueno, o sea, todos sabemos por quién, Partido Comunista de Cuba. Entonces, bueno, confunden, sí confunden y engañan. Muchos creyeron y engañaron, pero ¿quiénes creyeron? Principalmente los interesados en creer realmente todas las cosas que dicen allá. Es lo que te puedo decir en relación con ese tipo de calumnias que se han hecho contra Cuba. Ahora viene la segunda pregunta que tú disparaste una tras otra como una ametralladora. Tú tienes entrenamiento. Bien, ahora viene la otra, la segunda. Sí, son los presos políticos. Los presos políticos de la cárcel. ¿Por qué hay presos políticos? ¿Tenemos derecho o no tenemos derecho de sancionar a alguien que quiere cometer que hace un sabotaje, que quiera hacer un atentado, que sea espía de Estados Unidos? ¿Acaso el pueblo de Venezuela renuncia a eso? Si ustedes tuvieran gente haciendo eso, ¿lo sancionan o no lo sancionan? Y tendría yo derecho a venirle a preguntar al gobierno venezolano. Pero es que no todos los presos políticos no tienen por qué ser precisamente saboteadores, terroristas, y todo lo que este señor está diciendo. Hay muchos de los presos políticos, y bueno, el pobre, eso es en el pasado. Hoy en día es que existen las redes sociales. En aquel tiempo no existían las redes sociales, pero hoy en día sí existen. Y ya el pueblo cubano sabe decir con nombre y apellidos de presos políticos que ni son terroristas, que ni son saboteadores. Al contrario, más bien son artistas, escritores, luchadores. Y bueno, él se como que lamenta, ay, nos quieren juzgar a nosotros por nosotros querer sancionar, por nosotros querer. Es que claro, en la cabeza de este señor no existe la oposición, claro, es un dictador. Le encanta el poder totalitario, le encanta el poder, es adicto al poder. Porque tiene presos. Lo llamamos políticos para distinguirlo del que roba. Porque hay hasta una discusión jurídica, filosófica, que se entiende por delito político, los estudiantes de Derecho lo saben. Y se dice en general que cuando la motivación es política, si un tipo me quiere matar a mí, yo no digo que es un delito común. No me agrada mucho la intención. Ese es el pensar de esta gente. En Cuba no pueden existir presos políticos. ¿Por qué? Porque está dictaminado que todo el mundo tiene que coincidir y pensar igual y coincidir en todos los puntos. O sea, es una cosa del otro mundo, es una cosa fantasiosa. O sea, ellos tienen la arrogancia de pensar de que en Cuba todo el mundo tiene que pensar igual. O sea, es algo inconcebible. Ellos no pueden concebir que en Cuba hayan presos políticos porque nadie puede llevar a la contra. O sea, tú tienes que volver a nacer, morir y volver a nacer para pensar como ellos. El hombre del siglo XXI, el hombre más grande, no sé, del siglo XXI. Pero digo que es un delito político por la motivación política. Entonces, ¿qué es lo que se cuestiona? El derecho de nuestro Estado a defenderse. ¿Por qué cuestionarlo? Porque cualquier Estado puede defenderse. Pero fíjense, él cuestiona, o sea, él defiende el derecho de poder defenderse. Son las personas que están acusando a Estados Unidos de imperialista, de genocida, como por una serie de sanciones. A él que le encanta sancionar cuando la gente se los busca, porque es normal en el mundo entero. Nacionalización, expropiación, y por tal, Estados Unidos sanciona a Cuba con una serie de leyes, la cual, bueno, va a servir, en ese caso, en el futuro, servirá en el futuro de la excusa perfecta
para poder, bueno, sí, excusarse de todas las derrotas y de todos los males, y de todos los disparates políticos y económicos que se van a hacer en ese país. Y sin embargo nosotros, si nos defendemos, somos unos malvados. Si castigamos a los que violan nuestras leyes revolucionarias Eso se llama para tratar de destruir la victimismo. revolución, somos unos malvados. ¿Por qué? Pobrecito. Porque esa ley del embudo. ¿Por qué el mundo es tan injusto con este señor? ¿Por qué el mundo es tan injusto con este señor? Pobrecito. Me da tremenda pena. ¿Por qué medirnos a nosotros con esa varilla? No es justo, sinceramente. Y estoy dispuesto a seguir contestando todas las preguntas que tú quieras. Dime si hay algunas más. Pero tú debieras contestarme también algunas que yo te hago. Dame la palabra a otro, ya. Faltó la última pregunta, comandante. ¿Cuándo dejará Cuba de dar asistencia militar a Nicaragua? Es un crimen, ¿Perdón? es un crimen. No, le ¿A estoy cuántos países Estados Unidos le da asistencia militar? Al mundo entero. Tiene el mundo lleno de bases. Y ese es el argumento perfecto para justificar el apoyo militar, no solamente a Nicaragua. Todos sabemos, conocemos perfectamente de las intervenciones o los apoyos militares que ha tenido Cuba por toda Latinoamérica, en África y en bueno, muchos países. Y bueno, esa es la excusa perfecta. O sea, como Estados Unidos lo hace, o sea, siguiendo la retórica de este señor, como Estados Unidos lo hace, nosotros también tenemos el derecho de hacerlo. O sea, yo tengo toda la potestad del mundo porque el país que yo más critico del mundo, que posiblemente más odio del mundo, no, posiblemente no, sí, que más odio del mundo, también lo hace. O sea, voy a predicar con el ejemplo. El país está siendo agredido, es víctima de una guerra sucia que le ha costado decenas de miles de vidas. Hace una revolución no tenían una experiencia militar, le dimos asesoramiento, en cierto momento había cientos, no tropas. Pobrecito los nicaragüenses, pobrecito, nosotros fuimos allí a ayudarlo, a enseñarle a fajarse porque nosotros somos tan humanitarios que intervenimos en esos problemas internacionales. Sino profesores en las academias, instructores de oficiales y de subtenientes. Los teníamos allí, yo creo que fue algo noble, algo justo, fue una causa justa. Te puedo decir que se han reducido muchísimo. Cuando los nicaragüenses lo decidan, lo que nosotros no podemos decidirlo unilateralmente, solo los nicaragüenses pueden decidir el día en que no lo necesiten. Y cuando nos digan que no lo necesitan, a los pocos que quedan, los hagamos gustosamente. Quiero que sepa que hay mucho más médicos, personal de salud y todo aquí asesores. Quiero que sepa que yo durante tiempo y con grandes sacrificios, 2000 maestros dieron clases en los lugares más recónditos del país, en los campos, en condiciones más difíciles. Y de manera que la contesta. Y esa es la ofensiva, la principal. Olvídense del apoyo militar, esa es la principal, el principal ataque, que es la educación. Por ahí que empieza todo, la educación. Y este señor comprendía eso perfectamente, por eso que existen tantos cubanos hoy en día que se piden la cabeza, no se ponen de acuerdo, incoherencia, no confunden términos de capitalismo con imperialismo. ¿Por qué? Porque todo empieza desde la educación. Estos señores lo comprendieron perfectamente, por eso que dedicaban tantos recursos y tanto esfuerzo en la educación cubana. Educación que, bueno, realmente cuando se dice educación me refiero a adoctrinamiento. Y eso es un renglón fundamental. Bueno, miren el resultado hoy en día. Que lo que es Venezuela, que lo que es Nicaragua. Ese es el resultado. Ahí donde realmente estaban los soldados cubanos, los profesores, cuando empiezan a adoctrinar y a tergiversar y bueno, crear toda esta serie de complejos
odio por el dinero, por el rico, la división de clases, los pobres son pobres porque los ricos son ricos, porque los ricos parece que les roba el dinero a los pobres. Y bueno, ahí es donde se siembra la semilla. Eh, expresa con respuesta concreta a mi pregunta, sacaremos de inmediato, tan pronto nos lo pidan los nicaragüenses. No lo sacaremos si nos lo piden los norteamericanos. Nosotros no obedecemos órdenes de Estados Unidos. Y este es el discurso que enamoraba, que enganchaba, o sea, de rebeldía, de grandeza. Y es la retórica, y es la retórica con la que nos enseñaron. Por eso que criticar a Fidel, ellos te, ellos te pueden, ellos te pueden perdonar muchas cosas hoy en día. Tú puedes, quizás hablar en voz pasiva de que en Cuba se violan los derechos humanos, de que en Cuba, no sé, se están cometiendo errores, como ellos a veces lo dicen, bueno, se han cometido errores, o sea, voz pasiva. Ahora, si tú dices, Fidel fue un asesino, fue un dictador inhumano, insensible, un destructor de un país que lo cogió a pesar de sus situaciones, todavía era un país. Hay que comparar la Cuba republicana o sea, la República, Cuba cuando república, con la Cuba de ahora. Y lo destruyó, lo hizo pedazos. Entonces, si tú hablas con nombre y apellido, o sea, porque tú puedes criticar el sistema o el país, porque a veces son conceptos no tan precisos, conceptos un poco subliminales. Pero si ya tú dices Díaz Canel, el trabajo de Díaz Canel ha sido atroz. El trabajo de Fidel Castro ha sido destruir el país. Si ya uno habla con nombre y apellido, ahí entonces cuando te busca el problema. Porque en eso fue que se nos adoctrinó. El culto a la personalidad. Rendir culto a la personalidad del Che, de Camilo, y todos estos señores, sean lo que sean. Pero cuando éramos niños, nos creíamos, o sea, veíamos algo así que no lo veíamos. Por supuesto, esto era una televisora quizás extranjera. Y ese nunca lo íbamos a ver en Cuba. Pero cuando uno era niño, uno veía eso y la gente aplaudía. Es que eso quizás también tenga un carácter mediático, de crear un impacto en el oyente. O sea, tantas personas aplaudiendo porque quizás ese hombre es un genio. Es una genialidad lo que está diciendo. Claro, ya con cierta información, con cierto acceso a la información y dos o tres boberías que uno sabe, uno dice, pero este señor no es como te lo pintan. Al punto de que la periodista le hizo tres preguntas claras, concisas y sencillas. Derechos humanos, si se torturaba a los cubanos, presos políticos y el apoyo bélico, apoyo militar de Cuba a Nicaragua. Fueron tres preguntas sencillas y este señor no fue capaz de cogerlas en un momento. Tuvo que ir una a una a ver. La mujer tuvo que repetirle pregunta a pregunta. Y hoy en día que estamos ya cansados de ver en las redes conferencias de prensa a Milei, a Donald Trump y bueno, también muchos de estos presidentes de izquierda, a Bukele, nada más es cuestión y tampoco se demora tanto para dar una respuesta. Usted hizo esto, esto y esto y la respuesta es sí, no, lo hicimos tal día y ya. Y entonces este es el superhéroe de la ciberclaria. Pero éramos niños y no nos dábamos cuenta. Y nos adoctrinaron. Y incluso nos adoctrinaron a tal nivel que incluso aquí hoy en día, fuera de Cuba, personas que ni siquiera están de acuerdo con, con el sistema en Cuba, que son opositores, por llamarlo de alguna manera,
tú le dices, Fidel fue un asesino, fue un dictador, y todavía reaccionan de una manera de que, porque no fue lo que se nos enseñó a adorar a ese señor. Pero los tiempos cambian y ya el pueblo cubano es otro. Ya tenemos acceso a la información y ya sabemos cómo que se mueve el mundo.